Bienvenidos a la materia de cálculo integral. Estamos en la cuarta unidad, que son series, y en esta clase vamos a hablar sobre las series de Maclaurin y series de Taylor. Vamos a ver de qué se trata y cómo están compuestas. Vamos a decir, primero tenemos aquí una fórmula en la parte de arriba, como pueden ver. Un polinomio de grado n se puede aproximar a una función que va a ser igual a esta función, en donde va a ser un polinomio de grado n. Mediante ese polinomio nosotros podemos aproximar funciones trigonométricas, funciones logarítmicas, funciones exponenciales y trabajar con ellas después. Por ejemplo, vamos a formar la serie de Maclaurin de la función coseno de x. Cuando nosotros hablamos de la serie de Maclaurin, significa que estamos hablando de una serie centrada en cero. Conforme les voy explicando este ejemplo, se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. ¿Cómo vamos a comenzar a formar esta serie? Vamos a aproximar, les voy a hablar un tantito de qué es lo que vamos a hacer. Vamos a aproximar la función coseno de x mediante un polinomio de grado n. Va a ser una aproximación en donde si n se va hasta infinito es exacta la aproximación. Primero tenemos que identificar lo que es f de x, la función coseno de x, la que vamos a aproximar, y tenemos que sacar sus derivadas. Sacamos primero, aquí está la primera derivada, la derivada de coseno es menos seno. Sacamos la segunda derivada, la derivada de seno es coseno, pero el menos continúa en la segunda derivada. En la tercera derivada, la derivada de coseno es menos seno, por el menos ya sería positivo. Y la cuarta derivada, la derivada de seno es coseno. Observen que ya se comienza a repetir. La función original era coseno. La cuarta derivada es coseno. La serie de Maclaurin dice que se va a evaluar en cero la función. Es una función centrada en el origen en cero. Y vamos a evaluar esta función en cero. O sea, coseno de 0 nos da 1. Menos seno de 0 nos da 0. Seno de 0 nos va a dar 0. Como coseno de 0 es 1 por el menos, nos va a dar menos 1. Seno de 0 es 0. Y coseno de 0 es 1. Muy bien. Ya que tenemos las derivadas evaluadas en 0, ya podemos formar nuestra serie de Maclaurin. ¿Sí? Observen muy bien. Se llama serie de Maclaurin si evaluamos las funciones en 0. Como pueden ver aquí, f de 0, f' de 0, f' de 0, la tercera derivada de 0 y así hasta infinito. Vamos a comenzar a obtener la serie de Maclaurin. Aquí dice que un polinomio de grado n va a aproximar a la función coseno de x. Y esto va a ser igual, primero dice que va a ser f de 0, que f de 0 nos dio 1. Observen que aquí está. Después tenemos más f' de 0. Observen que f' de 0 nos dio 0. Y aquí sería 0 entre 1 factorial por x a la 0. En este caso todo nos va a quedar 0. Es por eso del 0 que estoy marcando en pantalla. Después tenemos f' de 0, que f' de 0 nos da menos 1. Observen que aquí está el menos 1. Entre 2 factorial, aquí está, por x cuadrada. Aquí lo podemos ver. Después sería la tercera derivada, f de 3' de 0, que en este caso nos da 0, por eso tenemos el término que es 0. Más sería la cuarta derivada evaluada en 0 que nos da 1 entre 4 factorial por x cuarta. Observen cómo va continuando la serie. Simplificamos esta expresión, aquí podemos poner más hasta infinito. Simplificando esta expresión nos queda, quitando los ceros, sería 1, aquí está el 1,
este 0 lo omitimos y nos queda menos, al multiplicar aquí el menos 1 por x cuadrada es menos x cuadrada sobre 2 factorial. Y luego nos vamos a pasar hasta este término que sería más x cuarta entre 4 factorial. Y observen que ya podemos generar un patrón. Observen muy bien cómo nos está quedando. El primer término puede ser 1 entre 1. Después tenemos menos x cuadrada entre 2 factorial más x cuarta entre 4 factorial. Y ya con esos términos ya podemos saber cuál es el que sigue. Observen que el exponente va 2, 4. El siguiente sería x a la 6. Observen también que un término es más, el otro es menos, otro es más, el otro es menos. Entonces ese patrón de signos va a ir continuando. Entonces tenemos x sexta entre 6 factorial, el siguiente sería más x8 entre 8 factorial, menos x10 entre 10 factorial y así hasta infinito. Muy bien, esta es la serie de Maclaurin que aproxima a la función coseno de x. Observen muy bien lo que va a pasar. Por ejemplo, si tú graficas, aquí tenemos, observen la gráfica que está a la derecha. Aquí hice una simulación de coseno de x, digo simulación porque me quedó muy fea la gráfica, pero más o menos ese orden, esa curva es la que nos va a graficar la función coseno de x. Y les voy a hablar acerca de la aproximación que estamos haciendo con el polinomio. Por ejemplo, si tú agarras y graficas nada más este término del polinomio, f de x igual a 1, te va a dar esta línea. Y vas a decir, pues eso no tiene nada que ver con la función coseno, pero es que por eso le estamos dando más términos a la serie. Por ejemplo, si graficamos 1 menos x cuadrada sobre 2, ya va a tener, esto es una parábola, observen que la parábola es negativa por el menos x cuadrada, significa que va a ser una parábola hacia abajo. Ya la función va tomando esta forma. Observen que ya ahora es una parábola si graficamos los primeros dos términos. Si ya agarramos estos términos, los tres primeros, observen que ya nos va a quedar la gráfica más aproximado a lo que es la función coseno de x. Y si nos vamos hasta infinito, ¿sí? Hasta n igual a infinito, vamos a tener una aproximación muy exacta de lo que es la función coseno de x. Ahora, observen que mediante polinomios x elevados a esas potencias, podemos aproximar funciones. ¿Y para qué nos van a servir esas funciones aproximadas? Para evaluar, para obtener la integral de funciones que son imposibles obtenerlas por las fórmulas que ya conocemos o por los métodos que hemos visto en clase. Entonces nos vamos a encontrar con una integral a la cual la vamos a transformar en series, serie de Maclaurin, serie de Taylor, y después vamos a hacer la integral de esa serie, de ese polinomio, y va a resultar más fácil encontrar el resultado. Ese es el objetivo de por lo cual estamos estudiando esto en este momento. Observen que la serie de Maclaurin está centrada en 0, en x igual a 0. Ahí en la gráfica en color azul estoy haciendo notar el 0. Está centrado en este punto. Observen que el primer término es 1 y luego después se va curveando, después va agarrando la forma y así sucesivamente hasta llegar a la función coseno de x. Espero que se haya comprendido un poco esto que les estoy explicando. Vamos a ver ahora qué pasa con la serie de Taylor. La serie de Taylor, la diferencia es que esta serie está centrada en un valor a, en x igual a. Observen que es muy parecido a la serie de Maclaurin, nada más que vamos a evaluar la función en a. Observen que aquí es f' de a.
Aquí es x menos a, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Aquí es x menos a al cuadrado, x menos a al cubo, en lugar de ser x cúbica es x menos a. Está centrada en ese punto. Observen que es f' de a, fb' de a, f3' de a. Esa va a ser la única diferencia entre la serie de Maclaurin y la serie de Taylor. Aquí les tengo un ejemplo. Dice, formar la serie de Taylor que aproxime a f de x igual al logaritmo natural de x para x cercana a 1. ¿Sí? Vamos a aproximar la función logaritmo natural de x, pero en 1. Observen ahí la gráfica que estoy señalando en 1. Observen que el logaritmo natural de 1 es 0. Observen la gráfica que cuando estamos hablando en x1, la función vale 0. Nada más como un detalle. Vamos a hacer el mismo procedimiento para aproximar esa función mediante un polinomio. Vamos a tener aquí f de x logaritmo natural de x. Sacamos la primera derivada. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x, ya lo vieron en cálculo diferencial, que esto es igual a x a la menos 1. Lo estoy poniendo con exponente negativo para que ustedes vean más claro la segunda derivada. La segunda derivada sería menos x a la menos 2. La tercera derivada sería 2x a la menos 3. La cuarta derivada sería menos 6x a la menos 4. Después vamos a evaluar estas funciones en 1. ¿Sí? La x la vamos a sustituir por 1 y vamos a encontrar esos resultados. Logaritmo natural de 1 es 0, como lo pueden ver aquí en la gráfica. F' de 1, ¿sí? Evaluando el 1 aquí, pues sería 1 entre 1 que nos da 1. Fb' de 1, el menos x a la menos 2 es menos 1 entre x cuadrada, entonces sería menos 1 entre 1 al cuadrado, que es igual a menos 1. La tercera derivada evaluada en 1 sería 2 entre 1 al cubo, que es 2. Y la cuarta derivada evaluada en 1 sería menos 6 entre 1 a la cuarta, que es menos 6. Muy bien, ya tengo todas las funciones evaluadas en 1, entonces ya puedo formar la serie de Taylor. Siguiendo la fórmula, detalladamente vamos a formar la serie. Primero dice que es f de a. F de a, en este caso como a vale 1, sería f de 1, que es 0. Más f' de a, que f' de a, observen que dio 1, entre 1 factorial por x menos 1, x menos a. Observen que siempre va a ser x menos 1, aquí x menos 1 al cuadrado, x menos 1 al cubo, x menos 1 a la cuarta. Abajo también va a ser 1 factorial, 2 factorial, 3 factorial, 4 factorial. Aquí en esta parte son los resultados que nos dio aquí en las derivadas, que es 1, después menos 1, después nos dio 6, 2 y después nos dio menos 6. ¿Sí? De esa manera formamos la serie de Taylor. Simplificamos la serie, por ejemplo el 0 ya lo omitimos en el siguiente paso, 1 entre 1 es 1, por lo tanto ponemos x menos 1. Después tenemos menos 1 medio, x menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Aquí este más con el menos se hace menos, 2 factoriales 2, por eso queda menos 1 medio por x menos 1 al cuadrado. Después tenemos 2 entre 3 factorial, que 3 factorial es 6, ¿sí? Por lo tanto queda 1/3 de x menos 1 al cubo. Y después menos 6 entre 4 factorial sería menos 6 entre 4 factoriales, 4 por 3 por 2, 4 por 3, 12 y 12 por 2, 24, que termina siendo menos 1/4 por x menos 1 a la cuarta. Y si se fijan ya podemos ver un patrón en esa serie. Aquí podemos ver el 1 entre 1, x menos 1 a la 1. Y luego aquí puedo ver el 1 entre 2, x menos 1 al cuadrado. Puedo ver aquí 1 entre 3, x menos 1 al cubo.
puedo ver el 1 entre 4, x menos 1 a la cuarta, y ya puedo formar el siguiente término. En cuanto al signo, veo que primero es más, menos, aquí continúa más. Y luego, aquí en la fracción puedo ver que es un medio, un tercio o un cuarto, un quinto continúa, y x menos 1 elevado a la 5, el siguiente término iría con menos, y ya lo dejo como 3 puntos, que así se va hasta infinito. Podemos generalizar esa serie mediante una sumatoria, pero eso no lo vamos a ver ahorita, ¿sí? Ahorita nada más me interesa que sepan cómo formar la serie de Taylor, la serie de Maclaurin. Igual como les explicaba en el ejemplo anterior, logaritmo natural de x lo estamos aproximando mediante un polinomio de grado n. Observen que x menos 1 es una línea, es una función lineal que si nada más agarramos esto y lo graficamos, nos va a dar una línea, como podemos ver aquí en pantalla. Después tenemos el menos 1 medio por x menos 1 al cuadrado. Si observan, aquí ya es una función cuadrática, que si la graficamos, más o menos, quedaría una parábola hacia abajo, observen por el signo negativo. Ya iría agarrando la curva que necesitamos. Y así sucesivamente, ya si agarramos los términos hasta infinito, ya se aproximaría la función logaritmo natural de x, centrada en 1. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de esa manera formamos este tipo de series. La serie de Maclaurin, la serie de Taylor. Espero que se haya comprendido el tema, no está tan complicado, nada más agarramos la función. Si es serie de Maclaurin, agarramos la función, la derivamos y la evaluamos en 0 y aplicamos la fórmula que está aquí arriba. Si es serie de Taylor, igual agarramos las funciones, la derivamos y las vamos a evaluar en el valor que nos digan acá arriba, en el valor A. Y aplicamos la fórmula y ya vamos a obtener el polinomio que aproxima a esa función. Como actividad les voy a dejar que pasen a su cuaderno un cuadro gris que viene en la página 684. ¿Sí? Ahí se van a dar cuenta que ya nos están dando las series de algunas funciones que es importante conocerlas. Son las más importantes que van a ocupar al momento de hacer unas integrales en los ejercicios que vienen más adelante. Muchas gracias, nos vemos la próxima clase.